Mi nombre es Isabella, tengo 32 años y trabajo como gerente de un restaurante de lujo. Bueno, trabajaba, pero esa es otra parte de la historia que les contaré más adelante. Todo comenzó hace 5 años cuando conocí a Daniel, mi esposo actual. Él entró en el restaurante donde yo trabajaba como mesera en ese momento. Era un día particularmente ocupado y él estaba teniendo una cena de negocios. Recuerdo que fue amor a primera vista, aunque suene cliché. Daniel era diferente a los clientes habituales, amable, respetuoso, y siempre me miraba a los ojos cuando hablaba conmigo. No como otros que ni siquiera se dignaban a reconocer mi existencia. Después de varias visitas al restaurante, finalmente me invitó a salir. Me confesó que había estado inventando reuniones de negocios solo para poder verme. Nos reímos tanto esa noche. Lo que no sabía en ese momento era que Daniel provenía de una familia extremadamente adinerada. Su madre, Victoria Montenegro, era la dueña de una de las cadenas de hoteles más prestigiosas del país. Cuando me enteré, casi terminó nuestra relación. No porque me importara el dinero, sino porque sabía exactamente cómo me verían, como una cazafortunas. No me importa lo que piensen los demás, me dijo Daniel cuando le expresé mis preocupaciones. Te amo por quien eres, no por tu trabajo o tu cuenta bancaria. Y así continuamos nuestra relación. Daniel me apoyó cuando decidí tomar clases nocturnas de administración de empresas mientras seguía trabajando como mesera. Siempre decía que admiraba mi ética de trabajo y mi determinación. Pero su madre era una historia completamente diferente. La primera vez que la conocí fue un desastre. Llegué a su mansión para una cena familiar, vestida con mi mejor ropa, que obviamente no era de diseñador como la de ella. Así que eres, mesera, dijo con un tono que hacía que la palabra sonara como una enfermedad terminal. ¡Qué interesante! A partir de ese momento, cada encuentro con Victoria fue una prueba de resistencia. Comentarios mordaces sobre mi ropa, mi trabajo, mi educación, nada estaba fuera de sus límites. Daniel necesita una esposa que pueda moverse en nuestros círculos sociales, le escuché decir una vez a una de sus amigas mientras yo estaba en el baño. No alguien que sepa mejor cómo servir el vino que beberlo. Pero Daniel se mantuvo firme a mi lado. Nos casamos hace 2 años, en una ceremonia pequeña e íntima, principalmente porque Victoria se negó a asistir a lo que ella llamó una boda de clase trabajadora. Lo que Victoria no sabía era que durante esos años, mientras ella me menospreciaba, yo estaba construyendo algo más grande que sus prejuicios. Mi trabajo como mesera me había enseñado más sobre el negocio de la hospitalidad que cualquier libro de texto. Veía las fortalezas y debilidades de cada establecimiento, aprendía de los errores y éxitos de otros. Y más importante aún, entendía lo que los clientes realmente querían. Con mis ahorros y un pequeño préstamo, comencé a invertir en acciones de diferentes empresas hoteleras. Estudiaba el mercado cada noche después del trabajo, analizaba tendencias, identificaba oportunidades. Daniel me apoyaba, pero insistí en hacerlo por mi cuenta. Quiero demostrarme a mí misma que puedo, le dije. Lo que no sabía en ese momento era que el destino tenía planes más grandes para mí. Mucho más grandes. Un día, mientras revisaba mis inversiones, noté algo extraño en los reportes financieros de Montenegro Hotels, la empresa de Victoria. Había inconsistencias, números que no cuadraban, decisiones empresariales que parecían ir en contra de toda lógica comercial. Investigué más a fondo y descubrí que la empresa estaba al borde de la quiebra. Victoria había estado tomando decisiones arriesgadas, invirtiendo en proyectos fallidos y ocultando las pérdidas con contabilidad creativa. Cuando le mostré mis hallazgos a Daniel, él no parecía sorprendido. Mi madre siempre ha sido demasiado orgullosa para admitir cuando necesita ayuda, dijo con un suspiro. Pero esto es grave. Trabajamos en secreto durante meses, comprando acciones de la empresa cuando su valor estaba por los suelos. Nadie más veía el potencial que yo veía en Montenegro Hotels. Nadie excepto Daniel. Para cuando llegó la Navidad de este año, éramos los accionistas mayoritarios de la empresa. Victoria no lo sabía, por supuesto. Ella seguía tratándome como si fuera una intrusa en su familia perfecta. Y eso nos lleva a la cena de Navidad de este año, donde todo cambió. La cena de Navidad en la mansión Montenegro era exactamente como me la imaginaba. Extravagante, ostentosa y llena de tensión.
Victoria había invitado a toda la familia extendida y a sus amigos más cercanos de la alta sociedad. Claramente quería un público para lo que tenía planeado esa noche. Isabella, querida, dijo Victoria con esa sonrisa falsa que había perfeccionado a lo largo de los años. ¿Por qué no nos ayudas a servir el vino? Después de todo, es tu especialidad, ¿no? Algunas de sus amigas rieron discretamente detrás de sus copas de champán. Daniel apretó mi mano bajo la mesa, pero le di una sonrisa tranquilizadora. Ya no me afectaban sus comentarios como antes. Por supuesto, Victoria, respondí con calma. De hecho, noté que el vino que elegiste esta noche es un poco peculiar para el menú. Quizás no estabas al tanto de que un Bordeaux tan robusto podría opacar los sabores delicados de tu plato principal. El silencio cayó sobre la mesa. Victoria se puso rígida. Claramente no esperaba que yo tuviera conocimiento sobre vinos finos. Bueno, se recuperó rápidamente. Supongo que servir vino durante años te enseña algunos trucos básicos. Aunque hay una gran diferencia entre servir vino y entender verdaderamente la cultura del vino. Hablando de entender cosas, intervino su hermana Margaret. ¿Cómo va el nuevo proyecto del hotel en la costa, Victoria? Escuché que ha habido algunos contratiempos. Vi cómo el rostro de Victoria perdía un poco de color. El proyecto del hotel costero era uno de sus mayores fracasos, aunque ella se negaba a admitirlo. Todo está perfectamente bajo control, respondió con un tono cortante. A diferencia de algunos, yo sé cómo manejar un negocio de verdad. Esa última parte la dijo mirándome directamente. Daniel comenzó a decir algo, pero le toqué suavemente el brazo. No era el momento, todavía. ¿Y tú, Isabella? Continuó Victoria. ¿Sigues con tu pequeño trabajo en ese restaurante? ¿O finalmente te has dado cuenta de que necesitas algo más, apropiado para la esposa de un montenegro? En realidad, respondí mientras tomaba un sorbo de vino, he estado bastante ocupada últimamente con otras inversiones. ¿Inversiones? Victoria soltó una risa burlona. ¿Te refieres a esas aplicaciones de inversión para principiantes? Querida, manejar un imperio hotelero requiere décadas de experiencia y conocimientos que simplemente no tienes. Es gracioso que menciones el imperio hotelero, dije, y noté que Daniel sonreía discretamente a mi lado. Porque hay algo que deberías saber sobre Montenegro Hotels. Victoria entrecerró los ojos. ¿Qué podrías tú saber sobre mi empresa? Por ejemplo, sé que el proyecto del hotel costero ha perdido más de 50 millones en los últimos 6 meses. También sé que has estado moviendo fondos entre subsidiarias para ocultar las pérdidas. Y sé que 3 de tus hoteles principales están operando con pérdidas significativas debido a decisiones administrativas cuestionables. El rostro de Victoria se tornó pálido. ¿Cómo te atreves? Esos son asuntos confidenciales de la empresa. Son asuntos que conciernen a todos los accionistas, respondí mientras sacaba un sobre de mi bolso. Y como accionista mayoritaria, estoy particularmente preocupada. ¿Accionista? ¿Qué? Victoria casi se ahogó con su vino. Extendí los documentos sobre la mesa. Durante los últimos 8 meses, mientras la empresa se hundía, he estado comprando acciones. Muchas acciones. Con la ayuda de Daniel, por supuesto, quien confió en mi visión para salvar la empresa familiar. Esto es imposible, murmuró Victoria, revisando frenéticamente los papeles. Debe ser una broma. No es una broma, madre, intervino Daniel. Isabella ahora posee el 51% de las acciones de Montenegro Hotels. Y tiene un plan para salvar la empresa que has estado llevando a la ruina. El silencio en la mesa era ensordecedor. Los invitados miraban alternadamente entre Victoria y yo, como si estuvieran viendo un partido de tenis particularmente intenso. Una mesera. Victoria finalmente logró decir, su voz temblando de rabia. ¿Mi empresa ahora pertenece a una mesera? No, respondí con calma. Tu empresa ahora pertenece a alguien que entiende el negocio de la hospitalidad desde todos los ángulos. Alguien que ha trabajado desde abajo y sabe exactamente qué necesitan los clientes y los empleados. Y más importante aún, alguien que tiene un plan para salvar tu legado, Victoria. Si me dejas. Victoria se levantó bruscamente de la mesa, su silla cayendo hacia atrás con un estruendo. Esto no se quedará así, amenazó. Llamaré a mis abogados.
Impugnaré esto. Los documentos son perfectamente legales, interrumpió Daniel. Y si intentas impugnarlos, los auditores tendrán que revisar todos los libros. ¿Realmente quieres eso, madre? Victoria se desplomó en su silla, la realidad de la situación finalmente golpeándola. Por primera vez desde que la conocía, parecía derrotada. ¿Qué planeas hacer?, preguntó en voz baja, toda su arrogancia anterior desaparecida. Si me permites, respondí, sacando otro conjunto de documentos de mi bolso. Tengo un plan detallado para reestructurar la empresa. Los siguientes 30 minutos, ante una audiencia atónita de familiares y amigos de la alta sociedad, expliqué mi visión para Montenegro Hotels. Hablé sobre modernizar las instalaciones, implementar programas de capacitación para el personal, y crear una nueva línea de hoteles boutique que atenderían a una generación más joven de viajeros. El problema, expliqué, es que nos hemos quedado estancados en una idea anticuada de lujo. Los viajeros modernos buscan experiencias auténticas, no solo opulencia superficial. Algunos de los invitados comenzaron a asentir, especialmente los más jóvenes. Y lo más importante, continué, necesitamos recordar que un hotel es más que solo habitaciones lujosas y restaurantes caros. Es sobre hacer que las personas se sientan especiales, valoradas, como en casa. Algo que aprendí siendo mesera. Victoria permaneció en silencio durante toda mi presentación, sus ojos fijos en los documentos frente a ella. ¿Y cuál es mi papel en todo esto?, preguntó finalmente. Quiero que sigas siendo la cara pública de la empresa, respondí, sorprendiéndola. Tienes décadas de conexiones en la industria y un nombre respetado. Pero las decisiones operativas y estratégicas las tomaré yo. Me estás ofreciendo ser una figura decorativa en mi propia empresa. Su voz tenía un toque de amargura. Te estoy ofreciendo la oportunidad de ser parte de algo más grande, corregí. De ver cómo tu legado evoluciona y crece, en lugar de hundirse en la bancarrota. El silencio que siguió fue tenso. Todos los ojos estaban sobre Victoria, esperando su reacción. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Victoria hizo algo que nunca la había visto hacer, sonrió. Una sonrisa genuina, sin malicia. «Sabes», dijo lentamente, cuando Daniel me dijo que se había enamorado de una mesera, pensé que había perdido la cabeza. Pero ahora veo lo que él vio en ti. Se levantó de su silla, esta vez con dignidad, y levantó su copa. Por Isabella, dijo, la nueva CEO de Montenegro Hotels. Y, añadió después de una pausa, mi nuera. La transformación de Montenegro Hotels comenzó al día siguiente. Los siguientes meses fueron intensos, llenos de cambios y desafíos, pero también de éxitos sorprendentes. Implementamos mi plan paso a paso. Modernizamos las instalaciones, capacitamos al personal, y lanzamos la nueva línea de hoteles boutique. Para mi sorpresa, Victoria resultó ser una aliada valiosa, una vez que dejó de lado su orgullo y comenzó a escuchar realmente mis ideas. Un año después, Montenegro Hotels no solo se había recuperado, sino que estaba prosperando. Nuestras ganancias se habían duplicado, y las reseñas de los clientes eran mejores que nunca. Pero el cambio más significativo fue en mi relación con Victoria. Ya no me veía como la mesera que se había casado con su hijo. Me veía como la mujer que había salvado su legado. «Sabes», me dijo un día mientras revisábamos los últimos informes financieros, «nunca pensé que diría esto, pero me alegro de haberme equivocado contigo». «¿Sobre qué?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Sobre todo», respondió con una sonrisa. Resulta que una mesera era exactamente lo que esta empresa necesitaba. Daniel, que había estado observando todo esto con una sonrisa satisfecha, finalmente habló. «Entonces podemos esperar una cena de Navidad más tranquila este año». Victoria y yo nos miramos y nos echamos a reír. «Bueno», dije, «al menos esta vez no tendré que servir el vino». Y así, lo que comenzó como una historia de prejuicios y desaprobación se convirtió en una de redención y éxito. Demostré que el valor de una persona no está en su título o su origen, sino en su determinación y visión. A veces, cuando camino por los pasillos de nuestros hoteles, todavía recuerdo a la mesera que solía ser. Y sonrío, porque fue exactamente esa experiencia la que me dio las herramientas para llegar a donde estoy ahora. Al final, Victoria me enseñó una lección importante, aunque no de la manera que ella pretendía.
Nunca subestimes a nadie, especialmente a una mesera con un sueño.